Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a un día más. Nos encontramos ya en el primer día de la semana. El día de hoy estaremos hablando de un personaje que en su tiempo fue perseguidor de cristianos y a su vez se convirtió al cristianismo. Allí donde ustedes están, acompáñenos, vamos a orar. Antes de poder comenzar, quisiéramos dirigirnos a nuestro Creador. Bendito Señor, nos encontramos ya en un día especial, pues cada día para nosotros es un día especial. Quisiéramos, Señor, comunicarnos con usted y que usted nos pueda ayudar en este nuevo estudio. Acompáñenos y diríjanos, Señor, que usted sea nuestro maestro instructor. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a comenzar este estudio con el título Una conversión maravillosa. Vamos a buscar el libro Filipenses capítulo 3 del 4 al 6. El libro de Filipenses capítulo 3 del 4 al 6. El libro de Filipenses, el capítulo 3 del 4 al 6. Dice la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Era un nato fariseo que estaba completamente ligado a la ley. Y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él mismo se presenta en su naturaleza antigua, en su naturaleza carnal, y él como si empezara a gloriarse de lo que en algún momento fue. Pero únicamente lo hace en un sentido carnal, para darles a conocer que lo que viene de la carne nada es o nada vale, pues lo que viene del Espíritu de alguna manera será más beneficioso para cada uno de nosotros. El espíritu de profecía que se encuentra en la Revian Herald del 5 de enero de 1886 dice lo siguiente: Pablo tenía fe antes de su conversión. Claro que tenía fe antes de su conversión, pero esa fe era una fe viva, una fe que tenía el distintivo que tiene la fe de Jesús. Vamos a ver lo que dice. Pero no era una fe correcta. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Pablo tenía fe antes de su conversión, pero no era fe correcta. Su propia justicia fortalecía la fe en que estaba haciendo la obra de Dios al rechazar a Cristo. Su propia justicia fortalecía la fe en que estaba haciendo la obra de Dios al rechazar a Cristo. Era justicia propia la que se disfrazaba de fe, y eso lo ayudaba a continuar en su celo por perseguir a los cristianos. Y disfrutaba con satisfacción sosegada lo que hacía, tanto la falta de fe como la verdadera paz por un tiempo. Pablo pensaba en verdad que estaba prestando servicio a Dios cuando perseguía a los seguidores de Cristo y los condenaba a muerte. Noten lo que dice, que Pablo pensaba en verdad que estaba prestando servicio a Dios, ¿sí? Cuando perseguía a los seguidores de Cristo y los condenaba a muerte. Era sincero en su creencia, pero la sinceridad no abandonó el error en verdad, ni la verdad en error. En este tiempo existen personas que realmente son sinceras, que tienen amor a la iglesia, que tienen amor a sus hermanos, tienen amor a lo que ellos profesan, pero lamentablemente la sinceridad no te salva. Tú puedes ser sincero, pero ¿sincero a qué? La sinceridad que Pablo tenía era únicamente al celo de los fariseos.
al celo farisíaco. No tenía celo al Señor. No era sincero en el Señor de la conversión en una nueva criatura, sino en un celo judío que llevaba la antigua ley y la respetaba y la proclamaba y la predicaba sin duda, pensando que estaba en lo correcto. Tenemos una pregunta en esta mañana. Aunque Pablo no incluye su propio nombre en la lista de los héroes de la fe, ¿cuál fue el pasado de este autor del libro de los Hebreos? Acabamos de leer el libro de Filipenses. Él era un perseguidor de cristianos, ¿sí? Él era alguien que tenía celo por la organización de ese tiempo y que perseguía a muerte a los cristianos. Fue un perseguidor de cristianos. Es la respuesta. A lo que podemos ver, perseguía, encarcelaba y mataba. Ese celo le condució a ser cada día más amante a lo que él reconocía como una doctrina verdadera. Tenemos también el libro de Hechos, el capítulo 9 del 1 al 6. El libro de Hechos, capítulo 9 del 1 al 6. ¿Sí? Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 9 del 1 al 6. Entonces, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La conversión de Pablo es un encuentro maravilloso con el Señor. Un encuentro personal entre él y Jesús. Los dos tuvieron una relación estrecha, al punto que se volvió un héroe de la fe. ¿Y por qué motivo? Porque cuando él conoció la verdad, no dudó en predicarla. Se aferró a ella tanto al punto de entregar su vida por él. Dice el testimonio que se encuentra en la Revengera el 16 de diciembre de 1890. Vosotros también habéis cometido errores, pensando que estabais en lo correcto, pero cuando el tiempo muestre vuestro error, entonces es vuestro deber humillar vuestro corazón y confesar vuestro pecado. Vosotros también habéis cometido errores como en lo que cometió Pablo. Podemos recordar que en los tiempos de oscuridad nosotros nos burlábamos de los jóvenes cristianos que pasaban por donde nosotros vivíamos. Recordamos los tiempos antiguos, cómo nosotros habíamos hecho del Evangelio o habíamos creído del Evangelio que era una burla entre todos los hombres. Pero cuando nos dimos cuenta, seguimos caminando en pos de la verdad y hasta darnos cuenta que lo que hacíamos era incorrecto ante los ojos de Dios. Dice: entonces es vuestro deber humillar vuestro corazón y confesar vuestro pecado. Caed sobre la roca y ser quebrantados. Entonces Jesús puede daros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La conversión de Pablo no es como muchos creen o piensan que la conversión debe ser así. Que Pablo podía amar las cosas del mundo y así amar también a las cosas de un cristianismo verdadero. Pablo amaba primeramente las cosas del Señor. El mundo no tenía parte en su vida. Incluso él
se aparta completamente de lo que profesaba para servir a Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que representar un evangelio vivo en nuestras personas. Una nueva conversión. El mismo apóstol escribe en 2 de Corintios capítulo 5, 17, el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, toda es hecha nueva. Y si Pablo, al darse cuenta de su nueva vida, escribe, también para nosotros debería ser lo mismo. Mirar en Cristo y ser una nueva criatura. Dice El Camino a Cristo, página 57. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa, imperceptible, sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa o imperceptible, dice, sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios. El hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Tremendamente dice que si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, miren, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. No lo veremos nosotros, lo verán otros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y en las ocupaciones. Se notará. ¿Nosotros lo notaremos? Posiblemente no. Pues quizás nos sintamos más pecadores. Pero la gente lo notará en todo lo que se refiere. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que ves en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Hay algo muy importante lo que podemos notar, que la vida se da a conocer, dice, con la tendencia de las palabras, ¿sí? De los actos habituales en la vida diaria. Los actos también difieren lo que uno es. Las palabras también comienzan a darse cuenta o a darnos a conocer, y los hombres comienzan a darse cuenta que esos hombres, esas mujeres andaron con Jesús o estuvieron con Jesús en algún momento. Tremendamente lo que el Espíritu de Profecía nos dice en esta mañana. Una conversión maravillosa. Pablo es, después de Saulo, lo que llega a ser un hombre importante en la vida cristiana. Dice la pregunta, ¿qué consuelo? O vamos a leer también el verso 17-18, ¿sí? Del mismo capítulo. Y dice lo siguiente. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pablo quedó ciego. Pablo necesitaba entender que solo un poder sobrenatural le iba a sanar esa ceguera. Pero lo más importante, Pablo necesitaba entender que la ceguera espiritual que tenía iba a ser desechada y iba a brillar la luz del sol de justicia para que él sea un predicador de verdad. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo había pertenecido al grupo de los fariseos y sin duda tenía muy buena fama de ser un hombre piadoso para esa época o para su círculo, pero frente al cristianismo no era nada. El Señor lo demostró cegando los ojos y haciéndole ver que él estaba completamente errado y el pecado dominaba su ser. Pablo, después de ser tocado por Ananías, bajo el poder de Dios, del Espíritu Santo, luego fue bautizado y comenzó su ministerio. Dice la pregunta, ¿qué consuelo se da a todos los que se rinden a Jesús? Jesús nos da un corazón nuevo. Ese es el consuelo que podemos tener, que Jesús nos da un corazón nuevo.
¿Cómo lo hizo Pablo? Cayendo sobre la roca. Pablo hizo de darse a conocer que era un verdadero cristiano, cayendo sobre la roca. Y la misma roca representa a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, ¿cuál es tu historia en esta vida? ¿Cómo has caminado? ¿Cómo has avanzado en este tiempo? Si has conocido al Señor, ¿tienes la experiencia de Pablo? ¿Has pasado también la época que has perseguido a los cristianos? ¿Has creído que estabas en la verdad? Y cuando te diste cuenta, cayeron escamas de tus ojos y viste la luz. Si te ha pasado como el apóstol, entonces comienza a dar lo mejor de ti. El Señor viene por segunda vez. Tú y yo necesitamos compartir este mensaje antes que Cristo venga. Este mundo debe ser amonestado con un ejército completamente de hombres preparados para la última batalla. Quédate con el Señor donde tú estás, háblele y Él te hablará al corazón. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video el día de mañana. No dudes en marcar lo que tienes que marcar, no dudes lo que tienes que hacer de compartir este mensaje para el día de hoy. Bendiciones.